¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Les acompaña Slobodan Wilches, hoy martes 16 de septiembre y por supuesto la noticia más importante en Colombia tiene que ver con la decisión del gobierno de los Estados Unidos que por primera vez en 28 años desertificó de manera condicionada a Colombia en su lucha antidrogas por no haber cumplido precisamente en los últimos meses con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico. El presidente Petro reaccionó anoche en pleno Consejo de Ministros expresando su molestia por la reacción del gobierno Trump. La información, Valentina Herrera. Fue el presidente Gustavo Petro quien a tan solo 3 minutos de haber iniciado su Consejo de Ministros le confirmó al país la sospecha que se venía cocinando hace varias semanas y que no se veía hace casi 3 décadas. Estados Unidos había desertificado a Colombia en la lucha contra las drogas. Y que es que los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. El presidente lo confirmó casi media hora antes de que la Casa Blanca lo informara a través de sus canales oficiales. Allí señaló que Colombia había fallado de manera demostrable en la lucha contra el narcotráfico y por eso lo devolvía a esa lista negra, pero que por motivos de interés nacional mantenían los recursos de apoyo para las fuerzas militares que alcanzan los cerca de $450 millones al año. Y pese a que inicialmente Petro habló de evaluar estrategias internas como el sistema antidrones, en ese mismo Consejo de Ministros endureció su discurso asegurando que ahora sí se va a eliminar la dependencia desde Norteamérica. Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso. No más policías muertos. Ya veremos cómo lo hacemos. No más limonas ni regalos. Ya desertificaron, ya esa es la decisión. Al ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios. El ministro Armando Benedetti en ese Consejo de Ministros intentó explicar que esto no era un recorte automático ni una suspensión definitiva, que había una ventana de 10 meses para revertir la decisión, pero Petro se mantuvo en su posición alegando que, por ejemplo, el tema de las drogas era más un problema de Estados Unidos. A mí no me preocupa la ayuda de los Estados Unidos. Nosotros somos los que estamos ayudando a los Estados Unidos, porque el problema es de ellos, no de nosotros. Y es con presupuesto, le reemplazamos eso con presupuesto. Donald Trump culpa parte de su decisión al liderazgo político de Petro, asegurando que bajo su gobierno se han alcanzado récords históricos en cultivo de coca, como las 253.000 hectáreas reportadas por la ONU en 2023, la producción que superó el 50% y la lentitud en la erradicación, cifra que hoy va en 4.000 hectáreas de las 30.000 que se proyectó el gobierno como meta este 2025. Además, asegura la Casa Blanca que los fallidos intentos para negociar con grupos narcoterroristas o suspender extradiciones de grandes capos solamente han agravado la crisis de orden público. Y por supuesto el mundo político en nuestro país reaccionó a la desertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte, como decimos, de Estados Unidos, y aunque hay una luz sobre un posible cambio en esta decisión, si el gobierno del presidente Petro cambia su estrategia, el panorama es de alerta y sobre todo sobre preocupación sobre las posibles consecuencias hacia futuro. Laura Alejandra Morel. Tras la desertificación de Colombia, una de las primeras voces en reaccionar fue la del expresidente Ernesto Samper, que condenó la decisión de Estados Unidos y la calificó de ilegal e impolítica. Recordemos que esta es la 4ª vez que Colombia está desertificada, pues ya había ocurrido en 1987, en 1994 y la última vez fue en el gobierno Samper en 1997, cuando su homólogo estadounidense era Bill Clinton. Esto fue lo que dijo el expresidente colombiano. Ningún país distinto a las Naciones Unidas tiene el derecho de certificar la conducta en ningún tema como lo está haciendo en este momento el gobierno del presidente Trump. Samper también dijo que esta es una medida inhumana y que lo que se pretende es dividir el mundo entre amigos y enemigos de Estados Unidos. En la otra orilla está la reacción del expresidente Iván Duque, quien a través de su cuenta de X hizo énfasis en la decisión del país norteamericano de no aplicar sanciones económicas por el momento. Por el tratamiento complaciente a narcotraficantes bajo la paz total, mejor conocida como paz fatal. Gracias a que los Estados Unidos diferencian la tradición histórica de Colombia en la lucha contra el narcotráfico del gobierno Petro, no se aplicarán sanciones que afecten el apoyo y la cooperación a las instituciones. Por su parte, el candidato presidencial Sergio Fajardo hizo un llamado al presidente a la prudencia y a no trinar desaforadamente.
era lo esperado en el contexto de una estrategia de seguridad y de sustitución de cultivos fracasada. Esta será una de nuestras tareas prioritarias a partir del 7 de agosto para recuperar la confianza. Con este panorama, habrá que ver dentro de 10 meses si Estados Unidos mantiene o no la medida, una decisión que según Donald Trump dependerá de si ve un compromiso más agresivo por parte de Colombia en las políticas contra el narcotráfico. Y tanto el alcalde de Medellín como el gobernador de Antioquia cuestionaron el gobierno de Gustavo Petro a propósito de la desertificación antidrogas por parte de Estados Unidos. En Medellín, Danilo Arias. La reciente decisión de Estados Unidos frente a desertificar y condicionar la asistencia a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico ha generado pronunciamientos desde la capital antioqueña, especialmente por parte del alcalde Federico Gutiérrez, el mandatario, quien recientemente adelantó una agenda con funcionarios y congresistas de ese país en Washington, aseguró que el actual gobierno nacional ha recorrido todos los caminos posibles para llevar al deterioro en las relaciones bilaterales, especialmente permitiendo el aumento de cultivos de coca. Esto era de esperarse. Petro se puso del lado de los peores criminales. Son los únicos que han ganado con este nefasto gobierno. En este mismo sentido se pronunció en su cuenta de X el gobernador Andrés Julián Rendón, quien se refirió a la determinación estadounidense como una radiografía del fracaso de la paz total y declaró que la promoción en materia de seguridad como el gobierno que más incautaciones de droga ha realizado no es prueba de mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico, sino más bien la prueba reina de un pico histórico en la producción. Sobre la decisión, Estados Unidos advirtió que podría revisar la desertificación si se toman medidas drásticas para erradicar matas de coca y disminuir producción de cocaína, un asunto que no es ajeno al territorio antioqueño, pues uno de los enclaves más importantes del país en esta materia se ubica en zonas limítrofes entre el norte y el Bajo Cauca, en municipios como Valdivia, Cáceres, Tarazá, Ituango y Briceño. Cambiamos de tema porque hoy la Justicia Especial para la Paz va a emitir su primera sentencia y será en contra del antiguo secretariado de las FARC por más de 21.000 casos de secuestro. La decisión, que se conocerá solo horas después de que esa misma justicia transicional asumiera la competencia en el caso de Rodrigo Granda, llamado el canciller de las FARC, quien recordemos es investigado por el secuestro de Cecilia Cubas, la hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas. Mateo Piñeros. Hoy la JEP anunciará su primera sentencia tras 8 años de trabajo. Será contra el antiguo secretariado de las FARC por más de 20.000 casos de secuestro. Las FARC secuestraron como un método de control territorial en las regiones, también por extorsión y para buscar un intercambio por guerrilleros presos. Los secuestrados fueron sometidos a tratos crueles y por eso la JEP anunciará hoy su sentencia contra los 7 exjefes de la guerrilla. Es importante recordar que estas sanciones no contemplan cárcel, sino medidas de reparación a las víctimas. En este contexto se conoció que la JEP asumió la investigación de Rodrigo Granda por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, la hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas. Cecilia Cubas fue secuestrada en 2004 y su cuerpo fue hallado sin vida cerca a Asunción. Rodrigo Granda ha negado su responsabilidad en este caso y la JEP lo va a investigar. Si es hallado culpable, enfrentaría un juicio que lo podría llevar a cumplir una condena de hasta 20 años de prisión. Entre tanto, el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, quedó provisionalmente suspendido del cargo. El Tribunal de Cundinamarca en las últimas horas acogió una medida cautelar dentro de una demanda que busca tumbar su nombramiento por presunto incumplimiento de la cuota de género en el gabinete del presidente Gustavo Petro. A propósito, el presidente rechazó esa decisión del alto tribunal. Kalila Peña. La decisión fue adoptada por el magistrado Fabio Afanador, quien suspendió de manera temporal el decreto 0892 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro nombró al funcionario. La demanda interpuesta por el estudiante de Derecho Juan Manuel López argumenta que la designación de Florián vulnera la ley de cuotas que exige que al menos el 50% del gabinete ministerial esté conformado por mujeres. Según los cálculos del demandante, actualmente el porcentaje de participación de las mujeres en los cargos es del 47.4%, mientras que el de los hombres es del 52.6%. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que no tiene lugar la suspensión provisional. Este y otros informes solicitados, como los antecedentes administrativos del acto demandado, deberán ser acreditados ante el tribunal, el cual tomará una decisión de fondo en los próximos días. Y la discusión sobre la reforma pensional sigue enredada en la Corte Constitucional y entró en un terreno confuso luego de que la Cámara de Representantes solicitara más tiempo para entregar las actas de las secciones extraordinarias en las que se discutió esta iniciativa. Sergio Barbosa.
La Cámara de Representantes le pidió a la Corte Constitucional otra prórroga para llegar las actas firmadas de las sesiones extras del 27 y 28 de junio en las que se citó a la plenaria para subsanar el vicio de trámite de la reforma pensional. El 9 de septiembre el magistrado oponente de esta demanda que pide tumbar la reforma, Jorge Enrique Ibáñez, reiteró las pruebas del 22 de julio que aún no han sido entregadas a la Corte en unos documentos que resultan clave para anexar al estudio de la demanda de inconstitucionalidad, una decisión ajustada a derecho que desató la reacción aireada del gobierno, quien lo acusó de querer dilatar la entrada en vigencia de esta reforma pensional. Es el segundo plazo que pide la Cámara de Representantes para entregar los documentos que requiere la Corte en el marco del estudio de la subsanación del vicio que fallado en junio por la sala plena de este alto tribunal. Lo cierto es que hasta que la Cámara de Representantes no remita todas las pruebas, la Corte Constitucional no iniciará entonces con el estudio primero si se subsanó o no el vicio de trámite por el cual fue devuelta esta reforma, ni podrá entrar a estudiarla de fondo o debatirla. Hablamos de noticias en el mundo porque el presidente Donald Trump autorizó un nuevo ataque contra otra lancha venezolana. En esta ocasión, 3 personas murieron en la acción que el mandatario calificó como legítima por estar respondiendo a traficantes de drogas que, según él, hacen parte de organizaciones terroristas. En Washington, Juan Camilo Merlano. Es el segundo ataque por parte de Estados Unidos en contra de una lancha rápida en el Mar Caribe, lo informó el presidente Donald Trump nuevamente a través de sus redes sociales, publicando otra vez el video del momento del ataque. Se ve una lancha rápida que no estaba en movimiento, está en alta mar, tiene unos 2 motores y de un momento a otro recibe el impacto de un misil. Según el presidente Trump, provenía de Venezuela, el ataque fue en aguas internacionales y 3 señalados terroristas murieron por cuenta de este ataque. Se encontraban traficando drogas, de acuerdo a lo que advirtió el presidente de los Estados Unidos, quien en un extenso mensaje aseguró que seguirán persiguiendo a los narcotraficantes y que seguirán actuando en contra de todo el que lleve droga hacia los Estados Unidos, que envenenan a la sociedad estadounidense. Y cerramos hablando de deportes porque con el Paris Saint-Germain como vigente campeón inicia hoy una nueva edición de la Liga de Campeones con una nueva jornada en la que el rey de la competición, el Real Madrid, recibe el Olympique de Marsella. Sebastián Martinelli. Hoy comienza la UEFA Champions League, la máxima competición de clubes de Europa, la cual además contará con cuota colombiana. Por un lado, el Benfica de Richard Ríos jugará ante el Karabakh de Azerbaiyán y se espera que el colombiano tenga su debut. Por otro lado, la Juventus de Juan Cabal se enfrentará ante el Borussia Dortmund en condición de local. El Real Madrid también tendrá su primer encuentro ante el Olympique de Marsella, siendo también el debut de su técnico Xabi Alonso en Champions con el club merengue. Con la ilusión máxima que supone jugar la Champions con el Madrid, ¿no? Si la Champions en todas partes es especial, si cabe para el Madrid un poco más, y siendo en el Bernabéu, con toda la historia que tiene, pues es más motivante, ¿no? Empezamos nuestra temporada en competición europea después del inicio de Liga y la gente está con ganas ya de empezar a dar pasos, a seguir creciendo. La jornada también contará con partidos importantes como el Athletic Club de Bilbao, que jugará ante el Arsenal, y el Tottenham Hotspur, que se enfrentará al Villarreal. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.